Vamos a ver un ejercicio de probabilidad condicionada. Nos dice cuál es la probabilidad de sacar un 6 en un dado sabiendo que ha salido par. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para probabilidad condicionada. Nos está condicionando, nos está diciendo, sabiendo que ha salido par, cuál es la probabilidad de sacar un 6. Así se lee. Después de la barra, lo que viene es lo que ya sabemos que ha pasado. El suceso A va a ser sacar un número par. Y el suceso B es lo que a mí me interesa, que es sacar un 6. ¿Cómo se lee esto y qué significa esto? Pues es, ¿cuál es la probabilidad de, sabiendo que ha salido el suceso A, es decir, que es un número par, cuál es la probabilidad del suceso B, es decir, sacar un 6? En el numerador vamos a poner la probabilidad de que haya salido un 6 y par. Y en el denominador vamos a poner la probabilidad de que haya salido solo el suceso A, de que haya salido un número par. Es decir, la probabilidad de que pase el suceso B sabiendo que ha pasado el suceso A es igual a la probabilidad de que pase el suceso A y B, intersección B, dividido entre la probabilidad de que pase el suceso A. El suceso A es sacar un número par. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que pase el suceso A. Sacar un número par. Ley de Laplace. ¿Cuántos números tengo en un dado? 6. ¿Cuántos números favorables para que sean pares? Pues el 2, el 4 y el 6. 3 números. Si lo dividimos entre 3, nos queda un medio. Tenemos un medio de posibilidades de sacar un número par. Claro, el otro medio es el 1, el 3 y el 5. Es decir, sacar un número par, la probabilidad, por la ley de Laplace, en el denominador ponemos todos los casos posibles, que son estos 6, y en el numerador ponemos los casos favorables. Lo que quiero es que sea un número par. Entonces el 2, el 4 y el 6. 3 casos favorables, 6 casos posibles. Ya tenemos la probabilidad de el suceso A, que es sacar un número par. Vamos a ver la probabilidad del suceso A intersección B. El suceso A intersección B, sabemos que es, cuando es una intersección, significa cuál es la probabilidad de que pase A y B, las dos. Pero fijaros que el B depende del A, porque el A son los números 2, 4 y 6, que son los números pares, y el B es el número 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase A y B? Pues justamente solo la probabilidad de B. Tengo un solo número entre 6 posibles números. ¿Lo entendéis eso? La probabilidad de que pase el suceso A es que pase el 2, que pase el 4 o que pase el 6. Y la probabilidad del suceso B, este es el B, este es el A, es solo que pase el 6. Tenemos en común el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase A y B? La intersección de A y B, lo que tenemos en conjunto, pues solo un número. Casos favorables, un número. Casos posibles, 6 números. Si lanzo un dado, la probabilidad de que pase A y B realmente es igual que la probabilidad de que pase B, en este caso, porque justamente coincide. Podría ser que no. Entonces, la probabilidad de que pase el suceso A y B es 1 partido de 6. Y ahora vamos a ver la probabilidad condicionada. La probabilidad de que pase B sabiendo que ya es A, sabiendo que es un número par. Esto es igual a la probabilidad de que pase A y B, un sexto, partido de la probabilidad de A, de sacar un número par. Aquí tenemos la fórmula, un medio. El 6 con el 1 queda multiplicado abajo, 6 por 1, 6, y el 2 con el 1 queda multiplicado arriba, 2. Si lo dividimos entre 2, me queda un tercio. Además, otra forma de verlo es, si yo ya sé que ha salido un número par, las únicas posibilidades son el 2, el 4 y el 6. Si yo ya sé que ha salido un número par, ¿cuál es la probabilidad de que sea el 6? Probabilidad de B, de sacar un 6. Pues 1 partido de 3 opciones. La probabilidad de sacar un 6 sabiendo que ya ha salido
Un número par es una posibilidad entre 3 posibles. Casos totales, 3. Casos favorables, 1. Casos favorables en el numerador y casos posibles o totales en el denominador. Entonces se puede utilizar o la formulita o directamente interpretar lo que te está diciendo. La formulita, vuelvo a repetir, la parte más difícil de la fórmula es interpretar bien la parte del numerador, que es la probabilidad de que pase el suceso A y B. Los dos sucesos tienen que pasar. Tienen que ser compatibles. Si, por ejemplo, el suceso B fuese sacar un 5, vamos a quitar este 6, la probabilidad de que sea par y que sea un 5 sería 0. No tenemos ninguna posibilidad de que sea par y a la vez que sea un 5, porque el 5 no es un número par. Entonces, si tenemos una probabilidad condicionada y los sucesos son incompatibles, la probabilidad sería 0. Por ejemplo, este mismo ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 5 si ha sucedido el suceso A, si es un número par? Pues 0, porque la probabilidad de A intersección B, es decir, que haya pasado A y que haya pasado B, es 0, porque son incompatibles, no puede salir par y un número 5. En el primer ejemplo que teníamos un número 6, ¿cómo son compatibles? Porque el número par incluye al 6, sí que lo podíamos calcular. Y la probabilidad de que sea un número par y a la vez un 6, lo tenemos que calcular fijándonos en la intersección. Este es el suceso B y este es el suceso A. En el suceso A, los casos posibles son los números pares, que son el 2, el 4 y el 6. Pongo ya aquí al 6 porque me sirve también para el B. Y el suceso B, que es sacar un 6, es el 6 directamente. Ya está puesto ahí en el medio. ¿Cuál es la intersección que tienen en común? El 6. Esto es lo que tienen en común. Un solo número. Por lo tanto, la probabilidad de que pase A y B es un solo número. ¿Entre cuántos? Entre 6 números. Si vuelvo a ponerlo en la fórmula, la probabilidad de que sea un 6 sabiendo que es un número par es igual a la probabilidad de que sea un 6 y par, un sexto, partido la probabilidad de que sea par, un medio. Operamos y me daba un tercio. Vamos a ver otro ejemplo de probabilidad condicionada. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 2 o un 6 en un dado sabiendo que ha salido par? Aquí tenemos la formulita. La fórmula se lee. ¿Cuál es la probabilidad del suceso B sabiendo que ha salido el suceso A? En este caso, el suceso A es sacar un número par. Y el suceso B es sacar un 2 o un 6. Vuelvo a leer. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 2 o un 6 sabiendo que ha salido un número par? Y la fórmula, primero vamos a hacerlo con la fórmula y después lo pensamos que no haría falta aplicar la fórmula. Pero primero vamos a hacerlo con la fórmula. La fórmula nos dice que es la probabilidad del suceso B sabiendo que ha salido el suceso A es igual a la probabilidad del suceso A intersección B, A y B, o sea, la probabilidad que pase A y B, dividido entre la probabilidad de que pase A. Esa es nuestra fórmula. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que pase el suceso A intersección B. Que pase A y a la vez B. Tienen que ser compatibles. Podemos mirar si son compatibles. El suceso A es un número par. Y el suceso B es el 2 y el 6. Tienen dos números pares. Si fuese el 2 y el 5, también nos valdría. Porque por lo menos tenemos una compatibilidad, que sería el 2 y el 6. El 5 no me vale, pero el 2 y el 6 sí. De momento vamos a quitar este 5 y vamos a quedarnos con el 2 y el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase el suceso A y B? Voy a poner todos los números posibles. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Los he separado así. ¿Por qué? Porque quiero tener juntos el 2 y el 6, que me influyen tanto para el suceso A como para el suceso B, y separados el resto. Entonces, ¿cuál es el suceso A?
En este caso el suceso A es sacar un par, que sería todo esto. Ya que estamos, podemos calcular, como vamos a necesitar la probabilidad de suceso A, lo podemos calcular aquí. Por la ley de Laplace nos dice cuántas posibilidades hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. ¿Cuántos números son favorables? 1, 2 y 3. Tengo 3 números sobre 6 favorables, que es un medio de posibilidades. La mitad son pares y la otra mitad son impares. Esa es la probabilidad de A. Ahora, esto que he marcado en rojo es el suceso A, que son los números pares. Voy a marcar en azul el suceso B, que es el 2 y el 6. Suceso B. ¿Cuál es la probabilidad de que pase el suceso A y B? La probabilidad de que pase el suceso A y B o A intersección B es todos los números que, digamos, de una forma que me valen tanto para A como para B. Para A me vale el 4, el 2 y el 6, y para B me vale el 2 y el 6, pues los únicos que tienen en común son el 2 y el 6. Es la intersección. Por eso, si os fijáis, el circulito rojo y el circulito azul interseccionan aquí. Estos dos números es la intersección. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase el suceso A y B? 2 números sobre 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si dividimos entre 2, me queda un tercio. Porque son 2 números sobre 6 números. Tengo un tercio de probabilidad. Ahora voy a hallar la probabilidad de que pase suceso B, el 2 o el 6, sabiendo que ya ha pasado el suceso A, el 2, el 4 y el 6, número par. Esto es igual a la probabilidad de que pase el suceso A y B, un tercio, partido de la probabilidad de A, un medio. El 2 sube con el 1 multiplicando, 2 por 1, 2, y el 3 baja con este 1 multiplicando, 3 por 1, 3. 2 tercios. La fórmula nos ha dicho que la probabilidad es de 2 tercios. Vamos a hacerlo ahora pensando. Nos está diciendo, sabiendo que ya ha salido par, ¿qué posibilidades tengo? El 2, el 4 o el 6. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 2 o un 6? Sabiendo que ya han salido estos 3, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 2 o el 6? Pues el 2 y el 6 son dos números, dividido entre los casos totales, que son 3, 2 tercios. Me da exactamente lo mismo, aplicando la fórmula que directamente interpretándola. La parte más difícil, vuelvo a repetir, siempre es la parte del numerador, la intersección. Voy a volverla a hacer. Dejo ahí los numeritos y la vuelvo a hacer. Cuando estás haciendo una intersección, lo que te está pidiendo es la probabilidad de que pase el suceso A, intersección B, que quiere decir que pase A y a la vez pase B. Por eso tienen que ser compatibles. Si esto fuese, en vez del 2 y el 6, fuese el 1 y el 5, no sería compatible. No puede pasar el suceso A y a la vez el suceso B. No puede ser par y a la vez ser el 1 o el 5. Y si esto fuese el 2 y el 1, por ejemplo, sí que habría una compatibilidad. El 2 sería compatible. Podría ser un número par y a la vez podría pasar el suceso B, que es el 2. Quiero que pase el 2 o el 1. Solo tendría una compatibilidad, que es el 2, porque también es par. En este caso nuestro teníamos el 2 y el 6. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Quiero hallar la probabilidad de que sea par y a la vez sea 2 y 6. He puesto todos los números fuera, aquí los tengo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. He puesto en un círculo el suceso A, que es sacar par, 2, 4, 6, y he puesto en un círculo azul el suceso B, que es sacar 2 o 6. La intersección es lo que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común? El 2 y el 6. El 2 es par, el 6 es par, el 2 es parte del suceso B y el 6 es parte del suceso B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase A y B? Solamente tengo dos posibilidades sobre 6 números. Voy a tirar un dado.
¿Cuál es la probabilidad de que pase 2 y 6? Pues 2 posibilidades sobre 6, es decir, 1/3. Aquí lo teníamos calculado. Eso sería para la parte del numerador. Y para la parte del denominador es un poquito más fácil, utilizando la ley de Laplace. La probabilidad de que sea un número par, tenemos 3 posibilidades, el 2, el 4, el 6, sobre 6. La mitad de posibilidades, la mitad son pares y la mitad son impares. Si aplicamos la fórmula, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 2 o un 6 sabiendo que ha salido un número par? Es igual a la probabilidad de que sea par o 2 y 6, que es 1/3, entre la probabilidad de que sea par, 1/2. Y esto me da 2/3.